Amigos de Sociedad. El pasado 23 de noviembre de 2002 tuvo lugar la celebración de las popularísimas 24 horas mágicas del Círculo de Ilusionistas de Valencia, Alicante y Castellón. Un auténtico maratón de magia que se celebra cada año por estas fechas en la maravillosa ciudad del Turia. La presente edición contó con la destacada personalidad como mago de honor del conocidísimo ilusionista valenciano don Jerónimo Casalduero, más conocido popularmente como Jerito. El mismo Jerito dio comienzo a las 24 horas prendiendo fuego a una monumental traca que asombró a todos los vecinos del barrio, que se vieron un sonido tan atronador. Poco después, el mago de honor dirigió el asalto mágico al mercado, donde los diestros de las artes ilusionísticas causaron la sensación de todas las señoras que acudían al mercado para llenar, como en un día más, sus cestas con los célebres productos de la famosa huerta valenciana. El popular barrio de Ruzafa se colmó de alegría cuando la célebre banda de la carrera Fuente de San Luis acudió al mercado para recoger a los artistas y llevarlos a su sede social ubicada en la calle Denia. La comitiva, presidida por Jerito, llegó al local donde poco después tendría lugar uno de los momentos más esperados de la jornada, el estreno del Cibac Pasodoble Lift, compuesto por el gran músico y compositor valenciano Vicente Ramón Andreu. Los magos del Cibac, emocionados al escuchar su himno, no pudieron contener su emoción y aplaudieron de forma apoteósica cada nota de su pasodoble. Al finalizar el estreno, el maestro Vicente Ramón Andreu hizo entrega de su composición al presidente del Círculo de Ilusionistas, don Pepe Monfort, quien lo recibió emocionado de parte de todos sus consocios. Jerito fue doblemente homenajeado, ya que, además de ser el mago de honor, se daba la curiosa coincidencia de que el mismo día celebró nada menos que su 83 cumpleaños. Durante la cena celebrada en su honor, los magos le sorprendieron regalándole una monumental tarta de cumpleaños de 3 pisos. Eso sí, sin ascensor. Jerito presidió todos los actos de la jornada, entre los que cabe destacar la celebración de 3 espectaculares galas de magia: la magia de cerca, la magia infantil y la magia de escena, donde uno de los más elegantes magos del Cibac hizo aparecer una monumental bola de bolos.